humanizada, integral en la región andina. ¿Qué les parece si miramos de cerca el VIH en el Perú y luego lo vemos en su dinámica regional? Para ello está con nosotros Gisely Flores, secretaria de la Red Latinoamericana de Personas con VIH, para poder conversar en torno a este tema. Gisely, ¿cómo le va? Qué gusto estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Gracias por el enlace, gracias por esta entrevista y para enlazarnos con todo el país. Cuéntame, ¿cuál es exactamente la situación del VIH en el Perú, Gisely? En el Perú tenemos aproximadamente 100.000 personas con diagnóstico con VIH, de los cuales tenemos una comunidad altamente vulnerable que son las poblaciones claves, que son las poblaciones LGBT. En estos momentos, nosotros estamos, durante toda esta semana nos hemos reunido en el marco de un foro subregional, un foro andino, con los países especialmente de Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia, y sus tomadores de decisiones en la respuesta al VIH. Asimismo, hemos contado con la participación de la Defensoría del Pueblo para tratar temas relacionados con las metas que tenemos al 2025, los compromisos de los países para hacer frente a la respuesta a la epidemia del VIH y sobre todo con en esta etapa, en este nuevo contexto que nos ha tocado vivir de COVID y ahora claro, con la viruela símica también. Entonces estamos tratando de mirar cómo articular esfuerzos desde la sociedad civil, desde la Red Latinoamericana de Personas con VIH y otras redes que articulan en el ámbito regional y subregional con otras poblaciones que son de poblaciones claves, de personas con VIH, de hombres, de jóvenes también, en el marco del Consorcio Latinoamericano de Atención a las Personas con VIH. En ese sentido, hemos tenido un foro exitoso donde hemos logrado mirar cómo articular estas acciones y ponernos de acuerdo para responder a las metas que el país no ha logrado hasta ahora, ¿no? En el área andina no se lograron completar las metas 90-90-90, que tienen que ver con el marco de toda la atención desde el momento del diagnóstico de las personas con VIH hasta suprimir su carga viral. Ok, Gisely. Otro de los puntos que hemos colocado en agenda también. Gisely, tengo varias preguntas intermedias, no vayas tan rápido, por favor, porque nos perdemos en el camino. Cuando tú me dices que en el Perú tenemos 100.000 personas con VIH, ¿estamos hablando de un registro eficiente y claro o es posible que sea un subregistro? Es altamente probable que es un subregistro, definitivamente por el contexto que vivimos en el país y también especialmente en estos últimos 2 años con la pandemia COVID tenemos un subregistro importante. Correcto. El Estado estaba haciendo todos los esfuerzos para tener un mejor diagnóstico y tenerlos en tratamiento inmediatamente a las personas con VIH, pero necesitamos sumar más esfuerzos para lograrlo. ¿La vía de transmisión principal sigue siendo sexual? El 98% de la población que adquiere el VIH lo hace a través de la transmisión sexual. ¿El otro 2% por transfusiones? El otro porcentaje es un porcentaje alto que aún no lo hemos logrado eliminar, que es la transmisión materno-infantil, que todavía tenemos más del 2% de las mujeres con VIH que son gestantes que transmiten el VIH en el momento del parto, especialmente a los niños. Correcto. Y que nacen con los niños con VIH. Niños y niñas con VIH. En promedio, ¿el VIH en el Perú tiene rostro de hombre o rostro de mujer? El VIH en nuestro país tiene rostro de todas las comunidades, okay, incluyendo las comunidades que están más alejadas, incluyendo las comunidades indígenas. Las mujeres no son menos vulnerables que el resto de la comunidad. Nosotros tenemos 3 casos de hombres, una mujer que adquiere el VIH por diferentes motivos, ¿no? Porque tenemos un contexto bastante complejo que permite que las personas adquieran el VIH y que además no tenemos prevención todavía y tampoco campañas agresivas, okay, para prevenir el tema de cómo adquirir el VIH, ¿no? A nivel de grupos etarios, 18 a 29, ¿es el grupo más alto? Es el grupo que mayormente está adquiriendo y que todo el tiempo ha sido el que ha tenido mayor riesgo para adquirir el VIH. Necesitamos que mejorar las políticas de educación sexual integral, especialmente en el ámbito educativo, para que ayude a prevenir también adquirir el VIH. Es el grupo que mayormente está adquiriendo el VIH, los jóvenes entre adolescentes, ¿no? Que inician su vida sexual, el inicio, claro, sexual de su vida sexual. Es importante que los jóvenes
hombres y mujeres conozcan perfectamente cómo prevenir realmente el VIH, porque el VIH se previene fácilmente, se previene con el uso del preservativo y también teniendo una educación sexual integral y adecuada, ¿no? Desde los primeros años en las escuelas. Gisbeli, estos 100.000 infectados con VIH en el Perú mantienen una tendencia al alza o a la baja en los últimos años. En los últimos años, especialmente con el tema de la pandemia, tenemos una tendencia a aumentar, y especialmente por un tema que aún no logramos erradicar, que tiene que ver con el estigma y la discriminación asociado a las personas que viven con VIH en nuestro país. Y también porque últimamente, en los últimos años, el Estado no ha dado prioridad para la atención en VIH, y esto hace que se acreciente el número de personas que adquieren el VIH y el número de personas que aún siguen desarrollando SIDA en este país, que realmente para nosotros, las personas con VIH de las comunidades, es realmente vergonzoso. Nosotros necesitamos detener el avance del SIDA. Las personas que tienen VIH no tendrían por qué desarrollar SIDA y no tendría por qué haber más niños que nacen con SIDA, con VIH en este país, porque es totalmente prevenible. Todos y todas en el ámbito de la salud sabemos cómo prevenir, disminuir, eliminar la transmisión materno-infantil y también cómo prevenir el desarrollo del SIDA. No deberíamos tener más SIDA en este país. Es muy fácil, es realmente necesario articular esfuerzos multisectoriales que no tienen que ver solo con el tema de tratamiento antirretroviral, sino que tienen que ver con el tema de educación, que tienen que ver con el tema de acceso a la justicia, por ejemplo, en el tema de la violencia, que está estrechamente relacionado con el VIH, y que tiene que ver con educación sexual integral también, y que tiene que ver con el tema laboral, ¿no? En nuestro país se sigue violentando y se sigue estigmatizando a las personas que viven con VIH, cuando todos y todas sabemos cómo prevenir y cómo se previene y cómo adquirir y no el VIH, pero sin embargo no existe una política relacionada con eliminar el estigma y la discriminación. Nuestro foro, que por ejemplo ha tenido a tomadores de decisiones, a los defensores de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, hemos hecho un acuerdo, un acuerdo para desarrollar un plan andino que tiene que ver con eliminar el estigma y la discriminación asociado al VIH, justamente en miras a prevenir nuevos casos y a prevenir que las personas mueran relacionadas con el VIH. No deberían existir personas con SIDA en nuestro país. Un estigma que además seguramente colabora en ese subregistro. Las personas tienen temor a decir que tienen VIH justamente porque se les señala, se les discrimina, se les estigmatiza, como tú bien has dicho. A nivel de la región andina, entonces, hay un intento de generar una respuesta. ¿Lo ves posible? ¿Ves posible articular sistemas de salud andinos respondiendo a la epidemia? Es necesario, es posible y es necesario. Nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, un tema gravísimo en América Latina que tiene que ver con la migración, especialmente del país de Venezuela, de los hermanos que vienen desde Venezuela y que hacen esta ruta, y muchos de ellos por tener acceso a los tratamientos, ¿no? Y en ese sentido sí necesitamos una colaboración conjunta de los países del área andina, porque naturalmente las personas con VIH en búsqueda de tratamiento y de mejorar su calidad de vida vienen a los países del área andina especialmente. En el Perú tenemos más de 1 millón de personas migrantes venezolanas, y muchas de ellas necesitan el tratamiento antirretroviral. Necesitamos tener a las personas con VIH de toda América Latina, y especialmente a la comunidad migrante, que además ya sufre diferentes estigmas relacionados con el tema de ser extranjeros, ¿no? Y necesitamos que ellos inmediatamente ingresen al sistema de salud. Para eso la comunidad está haciendo muchos esfuerzos relacionados con incorporarlos inmediatamente en el sistema de salud, buscarles el carnet de extranjería, incorporarlos a nuestros grupos para que ellos conozcan, estén en tratamiento, no desarrollen SIDA y no regresen en un cajón, como muchas veces y como muchas y decenas de personas han regresado a sus países, ¿no? Tremendo. Y sus familias han tenido muchas veces que dejarlos aquí porque no hay formas de llevarlos y de repatriarlos. Claro. Sí, necesitamos hacer una alianza estratégica entre los países del área andina para resolver esta situación, y también la situación de las personas con VIH,
que además incluye a comunidades indígenas amazónicas que están entre los países de frontera relacionados con el área andina. Así es. Giseli, clarísima, muchas gracias por este esfuerzo. Entonces hay que monitorear lo que van a hacer los países de la región andina, lo has dicho tú bien, deben hacerlo. Los sistemas de salud de la región deben articular, coordinar y enfrentar este problema de forma conjunta y más con un proceso migratorio tan intenso como el que estamos viviendo. Te mando un saludo, un abrazo, gracias Giseli por la amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo quiero cerrar solicitando el tema, hablando del tema de la vacuna. Necesitamos que las vacunas relacionadas con el tema de COVID sean accesibles y también necesitamos urgente que ya se incluya el tema de la vacuna relacionada con la viruela del mono. Símica, ¿no? Este brote está causando mucho daño y además arriesgando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, como son la población LGBTI y las personas con VIH. Es necesario que la vacuna llegue al país y es necesario que el Ministerio de Salud eleve como alerta, ¿no? Muy bien. Para que podamos adquirir la vacuna y para que las personas con VIH tengan acceso. Y reconocer que tenemos un problema ahí. Por la disparada que ha tenido la viruela del mono. Gracias Giseli por haber estado con nosotros. Un abrazo. Giseli Flores, secretaria de la Red Latinoamericana de Personas con VIH. Hay que verlo de la viruela del mono. Las cifras hablan de un crecimiento importante de la epidemia y hay que controlarla y el Perú necesita solicitar vacuna. Lo dice Gisela Flores, secretaria.